Le voy a invitar, por favor, a ir a la Escritura. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 12 al 16, hermanos, por favor. Si lo tiene, se pone de pie, por favor, y dice amén, para estar seguro de que todos estamos. Mateo 21, versículo 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas que los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Señor, aquí está tu palabra, Padre. Yo sé que ella por sí misma es bendita, Padre Celestial, pero el vaso sigue siendo de barro. Por eso te pido que tú hagas, Señor, lo que tienes preparado para este día, y tú entregues la porción que a mis hermanos y a mí mismo nos corresponde, Señor, de esta tu palabra. Permítenos que al recibir este pan, Señor, lo recibamos con gozo, lo recibamos con nobleza de corazón, Señor, con disposición para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén, Señor. Tome su lugar, hermano. Nuestro tema de hoy lo vamos a titular La purificación del templo de Dios. Es un tema muy obvio, casi obvio. La purificación del templo de Dios. El templo de Dios, damos por hecho que es un lugar de adoración a Dios. Damos por hecho que es un lugar donde se sacrifican, donde se presentan holocaustos. El templo de Dios siempre lo hemos asociado con un lugar donde entramos en comunión con Dios, estamos delante de la presencia de Dios y todo mundo busca de Dios en el templo. Es la forma en que como vemos el templo. Los judíos, por esa razón, así hicieron muchos templos, fueron 3 en total, ¿verdad? Hasta en el tiempo de Herodes, el último que fue destruido. Con esa idea de tener la presencia de Dios y de poder tener comunión con Dios y de poder presentarle a Dios sacrificios. Es la idea del templo. Pero dice la palabra que el templo había sido contaminado. Quiero trasladar esta enseñanza, hermanos, a lo que las Escrituras ahora nos enseñan acerca del templo. Esteban, cuando se defendía ante los que lo estaban apedreando, decía que Dios no habita en templo hecho de manos, sino que ahora el Señor, según la enseñanza que hemos recibido en nuestra escuela dominical, ahora el Señor ha escogido a cada uno de nosotros que hemos creído en Él como templo. Dice Pablo: ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Amén. Está clara esa enseñanza. Pero ese templo, con el uso, se contamina. Ese templo, cuando originalmente usted creyó en Cristo, ese templo fue dedicado a Dios. Y usted mismo hizo ahí una profesión de fe, en donde ese templo, el cuerpo suyo, fue dedicado para que Dios habitara en el Espíritu, en nosotros. Amén. Y en ese templo descendió la Shekinah de Dios también. En nuestro templo descendió el Espíritu Santo y fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y la promesa del Padre fue depositada en nosotros. Descendió Dios. Y ese templo fue dedicado. Ese templo fue lleno de la presencia de Dios. Sigue lleno de la presencia de Dios. Pero ese templo tiene compartimientos. Ese templo, al igual que el antiguo, tiene un atrio, que es el cuerpo. Tiene un lugar santo, que es el alma. Y tiene un lugar santísimo, que es el espíritu, que es el lugar perfecto para tener una comunión perfecta con nuestro Señor. Porque la palabra dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es que en espíritu y en verdad, sí, el espíritu del hombre es el lugar en donde se adora en verdad. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, no por una rutina, cuando nosotros estamos presentando a Dios nuestras alabanzas, dice la Escritura que estamos haciendo sacrificios gratos
con olor agradable delante de Dios. Pero en el templo del cual estamos hablando, después de haber sido consagrado, después de haber sido dedicado a Dios, empezaron a tener ciertas costumbres. Los que cuidaban el templo se descuidaron para presentar ofrendas, para presentar sacrificios dentro del templo. Se requerían, ¿sí?, de ovejas, se requerían de ganado, se requerían de palomas. Si usted ha leído las Escrituras, era correcto que en el templo hubieran esos elementos de sacrificio. Es correcto que en nosotros hayan los elementos de sacrificio, como son la alabanza, como son la ayuda mutua. Los sacrificios que hoy hacemos nosotros, ¿sí?, son agradables a Dios. Es correcto que estén en nosotros. La alabanza, la adoración, las ofrendas, los diezmos, la ayuda al necesitado. Todas esas cosas son correctas que estén en el templo. Pero en el templo del cual estamos hablando, algo había fallado. Lo que inicialmente se hacía fuera del templo, con la fuerza de la costumbre, se fue metiendo poco a poco dentro del templo. De tal modo que vemos a Jesús, al único, vemos a Jesús, el único, que entró al templo y vio algo que no estaba en orden. Se dice de los principales sacerdotes y escribas, que eran cuidadores del templo. No habían notado nada extraño en el templo. Habían convivido con los bueyes, habían convivido con las ovejas, habían convivido con las palomas, habían convivido con todos los elementos del sacrificio y no se habían dado cuenta que había algo incorrecto ahí. Es más, tan no se dieron cuenta que hasta el permiso lo tenían. Pero sucede que en el atrio también era un lugar de alabanza, también era un lugar de búsqueda. Usted ha leído que el atrio era el lugar en donde podían acceder los gentiles. Los judíos podían acceder también al atrio, pero ellos buscaban también a Dios a través de sus sacerdotes o de sus sumos sacerdotes. Accedían al lugar santo y al santísimo. Pero los gentiles no tenían en esta ocasión, cuando llegó Jesús, no tenían la oportunidad de adorar a Dios y de buscar a Dios en forma adecuada. Porque al lado de ellos ya estaba una vaca. Estaban alabando a Dios y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, se escuchaban los balidos, se escuchaban los mugidos. En medio de la alabanza a Dios, revoloteaban las palomas. Las tenían en jaulas, es cierto, pero siempre suceden problemas. No les dejaban ni siquiera esa opción a los gentiles. Dice la palabra de Dios, el tabernáculo de David tenía que ser restaurado, y eso se cumplió en la venida de Jesucristo, y lo aplica la Escritura en el libro de los Hechos. ¿A qué se refiere? A que todos los que no conocían de Dios, a que todos los que no eran judíos, también llegaran al conocimiento de Dios y se incorporaran a la adoración, se incorporaran a la alabanza. Se trataba de restaurar el tabernáculo, decían, caído de David. Y aquí vemos un tabernáculo caído. Aquí vemos un templo que, aunque físicamente estaba de pie, era un templo caído. Era un templo que se había contaminado por causa de las mercaderías. Nuestro templo, hermano, en donde habita Dios, también puede ser contaminado. Para ellos llegó a ser muy normal, muy común todo lo que estaba sucediendo. No lo veían, no vieron, no se percataron que ese templo lo habían convertido los cambistas y lo habían convertido los vendedores en un mercado. No se habían percatado que ese templo, ¿sí?, estaba siendo objeto de transacciones fraudulentas. Había robos ahí. Los cambistas, valga la redundancia, les daban monedas que traían los prosélitos, los que venían de fuera de Jerusalén para adorar en el templo, y les cambiaban monedas, pero en el intercambio habían redondeos, seguramente en que, pues así la dejamos, ¿no? Como todos los intercambios, ¿verdad? Te lo redondeo, quiere que le redondee, ¿no? El punto 20 al peso, ¿no? Allí hasta, yo creo que hasta más, ¿verdad? Habían redondeos, había robos, habían otros que vendían los becerros y los corderos, ¿verdad? Y como era de suma necesidad para el sacrificio, la oferta y la demanda, acuérdense ustedes cómo funciona, lo daban al precio que querían, porque era un monopolio. Entonces llegaban, ¿cuánto por esto? Pues tanto. ¿Y a dónde buscar? Si estaba monopolizado, ¿verdad? Trasladando esto a nuestra enseñanza, hermano. En nuestra vida nos hemos familiarizado, vamos a hablar de nosotros. Nosotros nos hemos familiarizado con muchas cosas en nuestra casa, en nuestro trabajo. Estamos tan familiarizados con esas cosas, ya las hemos aceptado incluso. Estamos trabajando en ellas, pero muchas de nuestras actividades nos han contaminado. Hay veces que hemos convertido nuestra vida, nuestro cuerpo,
en lugar de presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo hemos utilizado como instrumentos de injusticia. Lo hemos utilizado como instrumentos fraudulentos. Alguien dirá, ¿hemos? ¿Fuimos sabios? Dicen, ¿verdad? Una enseñanza, hermanos. Estoy dando dos ejemplos. Como instrumentos de iniquidad, es lo que quiero decir. Como instrumentos de injusticia. Mi lengua todavía no la he domado. Es un instrumento de la injusticia. Mi mente todavía no he podido llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sigue siendo instrumento de injusticia. Jesucristo decía, porque no contamina al hombre lo que entra en la boca del hombre. Lo que entra en el hombre no contamina al hombre, sino que lo que contamina es lo que sale de su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los odios, los hurtos. Con toda libertad podemos agregar muchas más cosas de la obra de la carne en nuestro corazón. Son esas las que nos contaminan. Y nuestro templo, hermanos, vive contaminado, porque no le hemos dado el uso por el cual Jesucristo, por el cual Dios vino y asentó su nube en nosotros, por el cual vino y nos dio el conocimiento del Evangelio. No lo hemos utilizado adecuadamente según el pensamiento de Dios. Cuando llega Jesucristo, dijo, vosotros habéis hecho esto que se dijo y está escrito en la Escritura. Casa de oración será llamada para todas las naciones. Amén. ¿Qué hemos hecho de nuestro templo, hermanos? Lo hemos hecho casa de oración. Amén. Un amén. Amamos la oración. Amamos la búsqueda de Dios. Hermano, a mí me gusta alabar. Hermano, a mí me gusta adorar. Hermano, qué lindo. Me gusta danzar, hermano. La casa del Señor, casa de oración. Primeramente, hermano. Porque vamos a ver la progresión de cómo se presentan las cosas. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando entra Cristo a nuestro corazón? Primero purifica el templo. Sí lo leímos, ¿verdad? Lo primero que hizo fue purificar el templo, limpiar el templo. Y nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos, que este templo es casa de oración. Pero ¿qué pasó después? Cuando el Señor limpia y echa a las ovejas, echa el ganado, pues bovino, hasta las palomas, me imagino, hay algunas ilustraciones luego en donde se ve que hasta las palomas salen volando cuando vuelan todas las jaulas, ¿verdad? Así es con el Señor. Cuando Él entra a nuestra vida, hermanos, fíjense bien, le voy a decir una cosa. El templo seguía siendo templo. El templo estaba bien originalmente, pero algo sucedió. Hubo necesidad de que al inicio de su ministerio el Señor Jesucristo purificara el templo. Y era tan necesario purificar el templo que al final de su ministerio lo volvió a hacer. Hay dos eventos de purificación del templo. Con los primeros fue muy accesible y les dijo, vosotros lo habéis hecho un mercado, le decía a los que corrió. Pero ya con los segundos ya no se detuvo. Les dijo, vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Es tan importante para el Señor que le demos el uso adecuado al templo por el cual viene, regresa, está y continuará echando de nosotros todo lo que nos estorba, según estábamos oyendo. Señor, quita de mí todo lo que estorba para que yo fluya en tu espíritu. Porque es necesario, hermanos, que antes de que los ciegos y los cojos sean sanados por el Señor, se purifique el templo. Antes de que empecemos a ver las maravillas, antes de que empecemos a ver, hermanos, los prodigios en nuestra vida, en el templo, a través del templo, usando Dios como instrumento este templo, antes de eso necesita el Señor purificar nuestro templo, amén. Hermano, ya el Señor entró en mi vida, ya purificó mi templo. Gloria a Dios, hermano. Ahora el Señor va a empezar a manifestarse en su vida según su promesa. Si alguno oye mi voz, dice la palabra, y abre la puerta, se está refiriendo a los cristianos, no a los impíos. Yo entraré a Él y estaré con Él y tendré comunión íntima con Él y me manifestaré a Él. Las manifestaciones son los prodigios, las maravillas, las sanidades, las lenguas, los dones espirituales. ¿En qué otra forma se manifiesta el Señor? En todas las que hemos oído a través de los testimonios.
El Señor le interesa manifestarse en su templo, pero en el templo necesita ser purificado y necesita ser rescatada su vocación original, que es para oración, para la búsqueda de Dios. Amén. ¿Qué pasa? El poder de Dios se manifestó en el templo. El Señor Jesucristo empezó a sanar cojos, empezó a sanar a los ciegos y a todos los que llegaban, dice que llegaban al templo, los empezó a sanar. Se manifestó la gloria de Dios. El siguiente paso, hermanos. ¿Qué nota usted? ¿Qué fue el siguiente paso? Así de acuerdo a lo que estoy planteando. Que en el templo estaban unos muchachos, unos niños, y en el templo empezaron a gritar: Hosana, Hosana al Hijo de David. En el templo hay alabanza. En su corazón, hermanos, en su corazón, en mí, debe haber un grito de alabanza. Debe haber un grito de adoración. Pero para que ese grito de alabanza y ese grito de adoración sea perfeccionada. Porque cuando a Jesucristo le dijeron: mira, ¿qué dicen? ¿Por qué no los callas? ¿Quién nos podrá callar cuando la alabanza en nuestro corazón salga por una gratitud? ¿Quién nos podrá callar cuando la alabanza no salga por rutina? Cuando la alabanza no salga de nuestro corazón por apariencia. Cuando la alabanza salga por un amor genuino a nuestro Señor. ¿Quién nos callará? Mas sin embargo, hay muchos que callan. Mas sin embargo, en la alabanza hay muchos que se mantienen impávidos. Hay muchos que se mantienen indiferentes. ¿Por qué? Porque su templo está contaminado, hermanos. Hermanos, yo no estoy, dirá alguien, es que yo no estoy acostumbrado, hermanos. Pero dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el que no tiene el Espíritu no es de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu, hermano? No lo estoy entrampando ni lo estoy forzando. Si tiene el Espíritu, no tiene pretexto. La alabanza saldrá del fondo de su corazón. Porque usted, en usted, después de haber sido purificado ese templo con la presencia del Señor, después de haber sido manifestado el Señor con poder en su vida, en el que el Señor ya se haya manifestado en usted con poder, se manifestará la alabanza perfeccionada. Le dicen: ¿por qué los he de callar? ¿Acaso no habéis oído que de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Pero todo es progresivo. Hermano, pero yo quiero la alabanza. ¿Sí me entiende? Sí me explico más bien. Hermano, pero a mí me gusta la alabanza. Qué rica es. Qué bonita es. Qué unción es. Hermano, pero yo, mi templo, no, la oración no, hermano. La oración me es muy difícil. Esto es de reflexionar, hermano. ¿Cuánto dedicamos a la oración? Es una pregunta muy personal. Nos estamos brincando de la oración hacia otra cosa. Dedicamos oración, tiempo de oración. Tenemos un tiempo de devoción con Dios. Tenemos muchos pretextos, yo lo entiendo. Yo mismo estoy en esa situación. Tengo obstáculos. Tenemos obstáculos. Pero le estamos dando el uso por el cual el templo fue construido y fue reedificado. Estamos buscando a Dios en oración, con fervor. ¿O nos quedamos dormidos a la mitad? Estamos buscando a Dios porque necesitamos de Dios. Porque necesitamos la vida de Dios en nosotros. ¿O tendría que decir el Señor Jesucristo, como le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: ¿no habéis ni siquiera podido estar una hora conmigo? Hermano, dirá alguien: yo, hermano, oro 5 minutos y con eso es suficiente. Con eso cuando voy, ¿sí?, los demonios salen huyendo. Con eso cuando voy, ¿sí?, no se me resiste, ¿sí?, el pecado. Se convierte en las almas. Me bastan 5 minutos, hermano. No, hermanos, dice la Escritura: el tal es mentiroso. No ama la presencia de Dios. No ama la comunión. Oye, hermano, pero la comunión no solamente es la oración. Hermano, la comunión también es en la alabanza. Hermano, la comunión también es en el servicio. Hermano, la comunión también es. Pero el templo, casa de oración, será llamada. No podemos eludir el dedicarnos a la oración, porque dice la palabra, para que no seamos tentados. Porque dice la palabra: orad y velad.
¿Qué tan necesaria será, hermano? ¿No puede pasar de mí esa copa? Orar. No sería posible que pasara de mí esa copa, es demasiado sacrificio. Ni siquiera es la cruz, ¿verdad? Jesucristo, hermanos. Jesucristo antes de ir y sanar enfermos. Jesucristo antes de ir y liberar a los endemoniados. Jesucristo ya había vencido de rodillas. La victoria que tenía Jesucristo en los hechos, la victoria que tenía Jesucristo en todo lo que observamos, en la multiplicación de panes, en la sanidad de todo tipo de enfermedades. Jesucristo ya había tenido la victoria en la madrugada. Se dice de él que se alejaba, que todavía estaba oscuro y se alejaba, hermano. Es que era Jesucristo. La casa, el templo, tenemos que rescatar, hermanos, la vocación original. Son muy bonitas todas las demás actividades, es muy bonito el servicio, somos celosos del servicio, pero hoy el llamamiento, hermanos, es a rescatar la vocación del templo en el orden en que Dios lo puso. ¿Amén? Nadie está ofendido, ¿verdad? Bueno, no he dicho nombres. Se necesita purificar la casa de Dios. Solo entonces será llamada casa de oración. Se necesita transformarla en la casa donde se manifiesta el poder de Dios, donde los ciegos y los cojos reciben la sanidad. Y debe ser también templo donde la alabanza es perfeccionada. Gloria a Dios. El Señor tuvo que regresar, hermanos, y va a seguir regresando a nosotros. Desde hoy nos va a decir, hermano, el Señor no tortura a nadie. Desde hoy nos va a decir, templo es casa de oración. Tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. El templo, lo que es nosotros, hermano, lo podemos haber estado convirtiendo en un centro de recreación social. Templo. Lo podemos estar convirtiendo, hermanos, en un centro de ganancias deshonestas, en un centro de entretenimiento o de espectáculo. ¿Qué uso le estamos dando a nuestro templo? Gloria a Dios. Avanzamos. La restauración del tabernáculo caído de David, hermano, consiste en recuperar las funciones del templo. Hermano, pero hermenéuticamente en la Escritura dice que se refería a que los que no conocían a Jesucristo y los que no conocían de Dios, conocieran de Dios y vinieran al conocimiento, sí, hermano. Pero también dice la Escritura que somos sacerdotes, cada uno de nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes. Sí, hermano, hermenéuticamente es correcto eso. Pero cuando nos trajo el Señor, nos hizo un llamamiento sacerdotal. Lo digo proféticamente. Es el talón de Aquiles de todas las congregaciones que usted ve aún, las que aparentan mucho avivamiento, porque viven en sus sentidos, viven de sus emociones. Porque si no fuera tan importante, hermanos, Jesucristo no se hubiera dedicado a eso. Mucho del tiempo que Jesucristo invertía era en la oración. Mucho, hermanos, si en el día no tenía tiempo, pues imagínense a qué horas lo haría. Porque en el día se dedicaba a curar, a sanar. Lo hacía en las madrugadas. Pero se dedicaba mucho tiempo. Hermano, yo oro 5 minutos. No es una cuestión tampoco de competencia, hermano. No lo quiero poner en ese... O el hermano me dijo que si yo oro 5 minutos, pues no siento la presencia de Dios. Bueno, es más, ni tiempo le damos a que nos responda. Ya cuando va a responder ya salimos, ¿verdad? Es más, ya estamos en el auto. No hay una interacción, no hay una comunicación. Nada más es una presentación de peticiones así, fast track, si es que no nos agarra el sueño a la mitad, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba y me desvelaba, pasaba en la primera clase de las 7 de la mañana y me estaban dictando y yo escribía. Y de repente veía que ya estaba yo cruzando mi cuaderno y mi mente me decía que estaba yo despierto. ¿Cuántas insensateces diremos en nuestra oración cuando ya estamos?
Hermano, Dios no se entiende, va a decir alguien. Él es muy misericordioso. Sí, es cierto, dice, porque mis misericordias son muy grandes, es que no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Insensateces, digo, ¿verdad? Porque hay veces que ni, es más, hay veces que se corta el hilo de la oración. Dice una, ¿dónde iba? Porque no estamos acostumbrados, ¿sí o no? No estamos acostumbrados. Algunos tal vez media hora. Pero dice que vamos a evaluarlo conforme a como Cristo lo veía. Le dice a sus discípulos, ni siquiera una hora. Él no dijo, ni siquiera 5 minutos. O sea, para él el mínimo, sí, así lo estoy expresando. Decía, para nosotros el mínimo es 1 minuto, 5. ¿Sí? Pero él decía, ni siquiera, oye Señor, 1 hora. Yo no digo que lo haga ya si se quiere ir por fe, adelante, hermano. Pero fíjense que no es una cuestión de, ¿cómo le puedo decir? No es una cuestión de decir, sí, la voy a hacer. ¿Sí? Aunque por principio, por obediencia se hace, ¿verdad? Pero sepa que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No así dice la palabra? Bueno, va a tener luchas. Y las tiene, yo lo sé. Las tenemos. ¿Qué hay humano que yo desconozca? ¿Qué cosas humanas creen ustedes que yo desconozca? Si soy humano, nada humano me es ajeno, dice un dicho, ¿verdad? Son luchas, pero tenemos que recuperar la vocación del templo, hermanos, amén. Todo lo demás es excelente. Todo lo demás tiene que suceder. Todas las instituciones ceremoniales establecidas para el templo son con fines espirituales. Todas, el servicio, la alabanza y la adoración. Ante todo esto, incluso hay quienes, de acuerdo a la cantidad de ovejas y la cantidad de ganado que había en el atrio, uno diría, no, pues el templo es para sacrificios, pues ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Así diría uno. Es que yo me imagino que hasta los gentiles pasaban así entre 2 toros y para tratar de ir a adorar, para tratar de ir a buscar a Dios. Decían, pues hay tanto animal aquí que seguramente el templo es para sacrificar, ¿verdad? Eso diría uno. Pero no. Jesucristo dijo, el templo será llamada casa de oración. Y por eso no se iba a sacrificar. Amén, sí se iba a sacrificar. Se tienen que sacrificar sacrificios de alabanza, fruto de labios que glorifiquen su nombre. Amén. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Sí se puede, ¿cómo no? Se tienen que ofrecer sacrificios voluntarios, dice. Sacrificios de adoración, sacrificios de alabanza. Pero ¿por qué algunos no participamos de la alabanza? Porque el templo tiene que ser purificado primero. Porque no vamos a estar en un espíritu. No vamos a estar en un mismo sentir hasta que el templo sea purificado. Pero el templo va a ser purificado hasta que el templo sea convertido en casa de oración. Y hasta que en el templo entre Jesucristo, ¿sí?, y limpie y lo purifique de todas las contaminaciones que hemos traído del mundo, que traemos de nuestro caminar. Traemos contaminaciones del mundo que no nos dejan fluir en la alabanza ni en la adoración, que no nos han permitido ver el brazo de Dios extendido, porque Dios sí sigue extendiendo su brazo a favor de nosotros. Que no lo veamos es otra cosa. Hay veces que podemos decir, pues Dios por mí, pues no veo que haya hecho nada. Como los hermanos que pasan y testifican, ¿sí? ¿Y yo qué? O sea, nos pondrían en un aprieto, creo, si nos dijeran, a ver hermano, por favor pase a testificar. ¿Qué testifico? No vemos, no se ha quitado todavía el velo de nuestros ojos. Es tan importante, hermanos, el volver la casa de oración. Es más importante que los sacrificios, que cualquier tipo de sacrificio, por muy excelente que sea, por la misma razón de que el altar del incienso estaba más cerca del lugar santísimo. El altar del incienso, de los perfumes, también le dicen, el altar de los perfumes y del incienso estaba más cerca del lugar santísimo y significa la oración. El altar de los sacrificios estaba en el atrio, es más, a la entrada, ¿verdad? Pueden sacrificar todo, pero para la oración se necesita entrar al lugar santísimo.
Amén, hermano. Vamos a ponernos en pie, hermano. La idea y el llamamiento es este. Hay una nueva visión, hay planes en la iglesia, en nuestra iglesia. Pero esos planes Dios los va a llevar a cabo a través de la materia prima con la que dispone, que es usted y soy yo, hermano. Amén. ¿Somos indiferentes a las actividades del templo? Hay que purificar el templo. ¿Somos indiferentes a todo lo que se hace aquí y no hemos querido participar? Tenemos que purificar el templo primero. Tenemos que permitirle al Señor que purifique el templo. Amén. Hermanos, si el templo no es purificado, es como el odre viejo, que no va a poder recibir el vino nuevo. Nuestro odre, que viene denominacionalmente de otros grupos, muchas veces no nos permiten entrar en comunión en donde estamos. Nuestros esquemas mentales, nuestras formas de pensar muy personales, nuestras formas de ser muy personales y muchas veces egoístas, son esquemas viejos, caducos, obsoletos, que no van a permitir que la obra de Dios avance, sino la estorbarán. Pero hermano, Dios es todopoderoso y avanza, sí es cierto. Pero esos odres viejos, tienen que ser transformados en odres nuevos y tienen que ser remojados. Aunque sean nuevos, tienen que ser remojados para que se ablanden con la presencia y la palabra de Dios en la oración, para que tengamos un espíritu dispuesto, listo para toda buena obra. Amén. Porque de lo contrario, el odre viejo no va a poder recibir lo nuevo, hermano. No lo va a recibir, lo va a rechazar. La enseñanza de la adoración no la va a aceptar. La enseñanza de la danza no la va a aceptar. ¿Qué hay aquí que hemos hecho? ¿Qué hay aquí que aquí se haga con las cuales usted no está de acuerdo? Les pregunto. Eso es odre viejo. Hay que quitarlo para recibir el vino nuevo. ¿Sabe qué es el vino nuevo? Es una nueva forma de ver las cosas. No estoy hablando de nuevas doctrinas. Una nueva forma de ver las cosas con una mente renovada, una mente y un corazón renacido de nuevo, porque solamente le decía a Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ver primero. No vamos a ver las bendiciones que hay alrededor. No vamos a ver las bendiciones que hay en la alabanza, en la adoración, en el servicio, en el diezmo, en las ofrendas. No vamos a ver que hay bendición atrás de todas esas cosas cuando las vemos a través de nuestros prejuicios y de nuestros odres viejos. ¿Quiere recibir el vino nuevo, hermanos? ¿A qué me refiero con el vino nuevo? No nuevas enseñanzas, hermano, sino una revelación fresca, una revelación genuina, una revelación que nadie pueda detener sus labios para decir: Hosana al Hijo de David, aleluya, gloria a Dios. Yo le invito, hermano, yo le invito a que rompa sus paradigmas. Yo le invito a que, muy rebuscada esa palabra, yo le invito a que rompa sus esquemas caducos, viejos y obsoletos. Le invito. El llamamiento es del Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si gusta pasar, hermanos, inclinemos nuestro rostro todos los demás para dar libertad. Vamos a orar, hermanos. Si alguien gusta pasar, con toda libertad, hermano. Si ve que tiene estorbos, si ve que necesita su templo ser nuevamente purificado, hermano, pásele, hermano, pase, sin vergüenza, Nadie está para juzgar, nadie nos llamó para juzgar. Hermanos, los que se quedan en sus asientos, el llamamiento sigue vigente. Mi templo, casa de oración será llamada. Tenemos que buscar a Dios, que ni el servicio nos justifique. Tengo muchas cosas que hacer en el servicio, que ni nuestras actividades seculares nos justifiquen. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque son puras justificaciones. Tenemos que ya entrar a la presencia de Dios a través de la oración. Tenemos que aprender ya a disciplinarnos en la búsqueda de Dios, en la oración, no mecanizada, no mecánica, no repetitiva, sino una oración fervorosa. Todos, hermanos, todos
somos culpables. Pero no es para condenación. Esto es para restauración. Esto es para quitar nuestras vendas de nuestros ojos. Esto es para que veamos que nuestra vocación es distinta a la que hemos convertido este templo, por las razones que sean. Inclinen su rostro, hermanos, por favor. Busque a Dios, interceda por mis hermanos. Pase si gusta, los que ministran, por favor, hay muchos aquí presentes. Pase, hermano, dedique su templo a Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio santo, agradable a Dios. Presente sus miembros como instrumentos de justicia, como instrumentos para la obra y el servicio de Dios. Los años que han pasado de indiferencia, los años que han pasado en lo que muchas cosas se han perdido, la palabra nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuántas cosas han muerto en nosotros. Nuestro celo de Dios, nuestro celo en la búsqueda de Dios. Hemos estado entrando en un enfriamiento, en una tibieza espiritual. Hoy, hermano, el Señor quiere restaurar. El Señor quiere restaurar ese templo y restituirlo a su función original, para la cual Él la pensó. Eleva tu voz con confianza. Es parte de la libertad. Levanta tu voz a Dios, hermano y hermana. Padre, Señor, nos declaramos culpables delante de ti.